Hoy hablaremos de un tema muy interesante que tiene que ver con el cambio y las etapas del cambio, y qué mejor que citar a dos referentes internacionales, Prochaska y Clemente, con su modelo transteórico del cambio. Ya, esa era la parte formal de esto, pero lo que quiero llegar es que la semana pasada hablábamos de la confianza y qué pasa cuando ya tengo confianza, confío en otras personas y quiero empezar a activar mis deseos, mis sueños y que las cosas ocurran. Viene este tema que es muy importante e interesante, que tiene que ver con el cambio. Entonces, las etapas del cambio, según Prochaska y Clemente, son 5: la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción propiamente tal, y por último el mantenimiento. Entonces, lo importante de esto es que el modelo no es lineal, sino que es más bien circular, y vamos pasando por distintas etapas para que ocurra lo que yo quiero. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero empezar a hacer ejercicio, puedo estar en una etapa precontemplativa en donde veo que el resto hace ejercicio y yo no veo la necesidad, y después empiezo a contemplar lo que gano con el hacer ejercicio, los beneficios y quién me podría hacer bien para mí, y empiezo a ver ropa deportiva, empiezo a ver quizás algunos suplementos que me podrían ayudar a mejorar mi performance, y ahí viene la preparación. Entonces, eso podría traducirse al español como: me meto a un gimnasio, contrato un personal trainer, bajo una aplicación de hacer ejercicio, etcétera, y ya después propiamente tal viene la acción. Entonces yo ya me pongo a hacer deporte y soy aproximadamente del 10% a nivel mundial que hace deporte. Es catastrófica la medida, pero entiendo que es la realidad. Muy poca gente hace deporte y ojalá fuéramos muchos más los que lo hacemos, y que también podemos motivar a otra gente a que lo haga. Y siguiendo el mismo ejemplo del ejercicio, después viene la etapa de mantenimiento, en donde yo, por ejemplo, en el caso de un gimnasio, compro un plan anual y me comprometo a ir semanalmente, o tomo una aplicación que no solamente veo que he bajado unos kilos de más que tenía, sino que además me siento mejor. Tenía la otra vez un paciente que me hablaba que había bajado del cinturón un hoyito y que eso lo hacía sentir bien. Entonces, la etapa del mantenimiento tiene que ir con eso, con que yo sostengo el cambio que se vio reflejado especialmente en la etapa de la acción. Bueno, todo esto va a que vayamos considerando y tomando en cuenta lo importante que es hacer cambios en nuestras vidas cuando las cosas queremos que resulten de una manera distinta, cuando queremos que de alguna manera ocurran cosas, y yo me hago protagonista de mi propia historia y me hago cargo de lo que quiero que me pase. A veces pasa que no nos pasan las cosas, a veces pasa que me quedo esperando a que las cosas ocurran, y esto tiene que ver con hacernos cargo. Entonces, la primera invitación con el podcast y el programa de hoy es: ¿en qué etapa estoy del cambio que quiero que ocurra? Entonces, pongo otro ejemplo. En el caso de las personas que quieren venir a terapia, que me contratan y me contactan por una consulta psicológica, muchos llegan en la etapa contemplativa. Me dijeron que sería bueno contactar a un psicólogo. Vengo para acá porque mis papás me piden, pero yo no veo que tenga algún problema o no estoy muy interesado. Eso tiene directa relación con el éxito de la terapia. Probablemente la gente que esté en una etapa contemplativa o precontemplativa va a ser muy difícil que lleguemos a buenos resultados, porque la motivación es externa o no se apropian necesariamente del cambio que realmente quieren, porque efectivamente el cambio viene o de los padres o de otras personas que ven como necesario que esa persona haga terapia. Sin embargo, cuando llega alguien que está en una etapa de preparación e incluso que ya tomó acción y me dice: oye, te acabo de agendar un paquete de 4 sesiones y nos vemos mañana, eso ya habla de un paciente que está empoderado, habla de una persona que se hizo cargo de lo que le pasa, y probablemente el éxito del proceso sea mucho más inmediato y sea mucho más efectivo, y que se sostiene en el tiempo. De alguna manera, yo lo que puedo ver es que hay gente que en general es muy comprometida, y no solamente con la terapia, sino que también con que los cambios ocurran en su vida. Y también he visto gente que se deja estar. Me ha pasado que tengo personas que después de años que me contactaron por primera vez, finalmente se agendan y se deciden y toman sus sesiones. Hay algo importante también a considerar en la etapa del cambio de este modelo transteórico de Prochaska y Clemente del cambio,
que tiene que ver con las recaídas. O sea, yo puedo que me haya motivado con comenzar una dieta, comenzar a hacer ejercicio, tomar un proceso de terapia, pero a las 2 semanas veo que ya me siento mucho mejor, que quizás logré ordenarme con mi hábito alimenticio, de sueño, etcétera, y decido que hasta acá está bien. Eso es algo muy común, pero a la vez muy perjudicial, porque las recaídas son partes del proceso. Entonces, en mi caso, como psicólogo, como coach, la idea es alentar a esa persona a que continúe y sostenga ese cambio que quiere. En terapia, por ejemplo, el promedio de sesiones que tiene una persona, el promedio, son 4. Por ende, las ISAPRES, en el caso del ámbito privado, financia y reembolsa las primeras 4 sesiones. Pero normalmente un buen proceso tiene mucho más que 4 sesiones. Si bien, por ejemplo, mi línea teórica, que es la estratégica breve, habla que los cambios ocurren o debieran ocurrir dentro de las primeras 4 sesiones, eso sería el éxito, o sea, sería lo breve. Normalmente las personas tienen un plazo mayor para que el cambio no solamente ocurra, sino que se sostenga. Y se habla de, en el caso del coaching, 8 sesiones, en el caso de una terapia, probablemente unos 3 meses con una frecuencia semanal, estaríamos hablando de 12 a 14 sesiones aproximadamente. Entonces, con esto quiero dejarlos invitados a que los cambios son necesarios, los cambios son importantes, tienen distintas etapas y que también ocurren en un lapsus de tiempo. No es algo inmediato, sino que en el fondo toma algunos días, en algunos casos algunas semanas, pero lo importante es arriesgarse, atreverse y buscar el cambio, ya que los cambios hacen que nosotros podamos mejorar, que salgamos de nuestra zona de comodidad y podamos hacer cosas. Se me ocurre otro ejemplo. Si tengo una persona que está pensando en terminar una relación de pareja, en algunos casos con mucho tiempo, sosteniendo una forma de relacionarse bastante tóxica, en algunos casos porque no resultó. Entonces, vuelvo a insistir, identificar la etapa del cambio en la que yo estoy, o sea, puede que yo esté ya seguro que quiero terminar la relación y esté ya preparando esa despedida o ese quiebre o ese corte, o también estoy viendo, quizás en una etapa más contemplativa, que hay mucha gente que no le gusta a mi pareja, que me lo ha dicho reiteradas veces que yo estoy distinto, que ya no soy el mismo, en un sentido más bien negativo, o sea, como que extrañan de repente mi presencia o lo que sea. Esto no tiene que ver con la realidad, estoy poniendo un ejemplo por si acaso. Yo estoy felizmente casado con la Ale y lo disfruto desde hace más de 10 años con todo lo que hemos construido. Voy al hecho de que hay gente que necesita también ayuda y por eso a veces necesitan que haya algún familiar que los apoye en el caso de querer hacer algo al respecto, a cortar una relación que lleva mucho tiempo, o también estoy pensando en alguien que necesita una terapia, porque no solamente está pensando en el quiere, sino que está pensando en cómo continúo después, o sea, cómo mantengo en el fondo esta decisión, porque muchas veces se habla, en el caso de las relaciones, de los remember, que es la recaída, que ahí es paradójico porque uno podría tomarlo como algo que podría ser bueno, pensando en una pareja que quizás necesitaba un respiro para después volver, o una sensación falsa de bienestar, pero que en el fondo no va a llevar nada más que a sostener y corroborar que la decisión de estar distanciado es lo que correspondía. De una u otra forma, esto de los cambios da para hablar para mucho, probablemente me pueda extender en el programa de radio de mañana, o lo puede hablar también en alguna sesión con alguien en particular, pero lo que veis es que este tema es súper importante, el tema de los cambios es necesario, sobre todo para la gente más rígida y más controladora, los cambios les cuesta mucho, es algo difícil, pero vuelvo a insistir, los cambios son necesarios en la vida para que ocurran cosas distintas, nos remueven, nos sacan de nuestra zona de confort y también nos ayuda a identificar la etapa del cambio para ver qué puedo esperar de la etapa del cambio, qué expectativa. O sea, no puedo estar en una etapa, por ejemplo, contemplativa, donde recién estoy tomando conciencia de que algo tiene que ser diferente y esperar a que el cambio ocurra. Porque eso no ocurre en la etapa contemplativa, ocurre en la etapa de la acción. Y tampoco hay que ser tan rígido en donde yo estoy en una etapa o en la otra, sino que también puedo estar en una transición, puedo estar entre la preparación y la acción, o puedo estar entre la contemplación y la preparación, o entre la acción y el mantenimiento. Cuando hay algo que ya lo estoy ejecutando, por ejemplo, me metí al gimnasio, pero estoy en la primera clase. Bueno,
Ojalá que les haya hecho sentido el tema de hoy. Creo que está bueno, sobre todo porque veníamos hablando de la confianza, veníamos hablando de cuando uno ya entiende que tengo que hacer, que me tengo que hacer cargo de lo que me ocurre. Así que ojalá que les haya servido para la reflexión semanal. Agradezco a las personas que están siguiendo este podcast desde sus inicios. También agradezco el que partió quizás hoy o partió con el podcast anterior. Y agradezco también a las personas que comentan, que le ponen un me gusta, lo comparten con otras personas, porque de eso se trata esto, de poder compartir los conocimientos, de poder llegar a más gente. Esto también está con subtítulos en inglés para los que hablan un idioma distinto al español. Así que eso, a seguir construyendo este espacio de la mejor manera posible. Aprovecho de agradecerle también a Nico, que está detrás de cámara con la edición de los videos. Y nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo tema. Que estén bien, les mando un abrazo grande, que tengan un buen día y a seguir por más que se pueda. Había un paciente que me decía que él era su peor enemigo, su propio enemigo. Y efectivamente el cuerpo se acostumbra, o sea, la mente, por ejemplo, va a querer siempre estar en lo conocido y no le va a gustar nada que uno le cambie una creencia o le cambie una forma de mirar las cosas. Eso, por ejemplo, también pensé en personas que se operan, pero que efectivamente no trabajan el tema emocional o no están preparadas para recibir a este nuevo cuerpo, que además el cuerpo cambió, entonces va a estar ahí entre incómodo, buscando la nueva forma de vivir. Entonces, efectivamente, es importante que haya un trabajo completo y que uno también le diga al cuerpo, oye, si viene un cambio, te gusta o no, es parte de lo que quiero. Por eso es fundamental el querer, el de alguna manera comunicarse con el cuerpo, valga la redundancia, con uno mismo, con una misma, y sí, y hacernos cargo, efectivamente. Y también, pensando en los cambios, también es importante hablar que una acción por sí sola no necesariamente va a provocar un cambio. En el caso de los hábitos, son repeticiones de acciones y la teoría habla que cuando se ha repetido 21 veces, podemos hablar que una acción se convirtió en un hábito. Y cuando tengo una repetición de hábitos, hablamos de costumbres. Entonces también es importante ir tomando en cuenta estos conceptos porque me permite también sostener algo que finalmente es lo que yo quiero. O sea, de alguna forma el cambio de vivir a ser algo que yo quiero, en algunos casos más bien obligado, es algo que yo debo, pero de todas formas está la reflexión ahí, cada cual verá cómo se hace cargo del cambio.